El camino del artista, semana 3. Eh, ¿Qué les puedo decir de la semana 3? La semana 3 ha estado muy curiosa y un poco intensa. Eh, Estoy viendo aquí las tareas, las cumplí todas, menos las tareas que son de cada semana, que te dejan desde la semana uno, que es pasear 20 minutos, así sin música, sin audiolibro, sin del celular, solo. Y una vez a la semana salir a sacar a pasear al artista, salir a pasear al artista o al niño, que también es salir solo y comprarte algo, unas calcomanías, am, alguna antigüedad, algo que no sea caro, pues, pero que te recuerde cuando eras niño y toda esta inocencia. Y las páginas matutinas, que deben de ser, pues, obviamente 7 de los 7 días de la semana. Sin embargo, por tercera semana consecutiva solo hice 5, lo cual está bien. Y hoy estaba pensando, hoy que escribí las páginas matutinas, hace unos días subí un video en TikTok. En TikTok estoy subiendo videos ahorita en esta parte del año. Hoy es 9 de marzo del 2025. Y en TikTok estoy subiendo videos a los que yo llamo modo slow mode, modo lento. Y ni tengo horarios ni días, 3 días seguidos subo videos, una semana no, y así. Pero el último video que subí hablaba de los libros de superación personal y manejos de tiempo, etcétera, y que a veces me parecían un poco tóxicos. Anyway, estaba pensando que pues, no quiero que el camino del artista se convierta en esto para mí, ¿no? Como en sentirme mal porque no hice las tareas y porque no estoy avanzando. Entonces necesito cambiar mi mindset porque entonces si no voy a dejar de hacer el libro, ¿no? Me conozco y en cuanto el libro me empiece a hacer sentir derrotado, definitivamente no lo voy a seguir haciendo porque no me gustan los libros y los cursos que te hacen sentir mal hacia contigo mismo. Pero bueno, les voy a platicar las tareas de esta semana. El capítulo estuvo muy padre y ha sido muy curioso que desde antes de empezar e inclusive haber comprado este libro, había estado yo eh, pensando mucho y leyendo mucho acerca de Carl Gustav Jung y la sincronicidad, que es un tema del que ya sabía yo hace muchos años. Sin embargo, no había ahondado en él y me han pasado muchas cosas últimamente desde enero con el tema de la sincronicidad, ¿no? Cuando le empiezas a poner atención a la sincronicidad, primero tendrías que investigar qué es la sincronicidad y empezar a observarlas en tu vida. Yo, desde el momento que empecé a leer en internet y a escuchar videos y audiolibros y podcasts sobre la sincronicidad y Carl Gustav Jung y etcétera, las empecé a notar todo el tiempo, o se empiezan a presentar. Yo que no soy muy místico y muy creyente, oscilo entre ser agnóstico y ateo, no creo mucho en la magia y en los espíritus y en los ángeles y así, pero empecé a notar esto. Y este capítulo habla directamente de Carl Gustav Jung y de la sincronicidad. Y el día que empecé el capítulo, un día antes, había estado leyendo al respecto. Me pareció curioso. Lo siguiente que estuvo curioso fue que tuve la cita para renovar mi visa americana, que después de un año me dieron la cita. O sea, bueno, tramité la cita hace un año y exactamente esta semana pasada fue la cita. Y me aprobaron la visa. Entonces, cuando salí de la visa, dije, bueno, voy a empezar a retomar mis contactos en Nueva York, que es una ciudad donde yo viajaba mucho. Ya tiene como 7 años que no voy, pero en mis años 20 y principios de los 30 estuve visitando mucho Nueva York, hice muy buenos amigos, amigos míos mexicanos que viven allá y amigos americanos, etcétera. Y saliendo de lo de la cita de la visa, primero fui a desayunar con una amiga y platicamos de este y otros temas. Y después viniendo a mi casa me escribió un amigo que hace años no tenía contacto con él, ni siquiera sabía que vivía en Nueva York. Y bueno, creo que alguna vez hace un par de años me había escrito que estaba en Nueva York, pero me escribió por Instagram, eh, para preguntarme si no iba a Nueva York pronto y que si me quería quedar con él en su casa, porque justamente dije, ¿dónde me voy a quedar, no? Porque está carísimo. Empecé a ver hoteles hace unas semanas, hoteles, Airbnb, y dije, no, me va a alcanzar para ir 3 días. Y me dijo que si no me quería quedar en su casa y que si no queríamos emprender algo por allá.
que si no seguía yo trabajando en la industria de la moda, lo cual no he estado haciendo, pero la verdad es que no me inspira mucho. No es que no me inspire donde estoy, sino que es más complicado vender y realmente hacer un negocio de la ropa. Pero bueno, el punto es que empezamos a platicar, ya empezamos a chatear y ya quedamos en hacer una videollamada para ver cuándo voy a ir. Yo creo que pronto en esta semana voy a comprar el boleto, por lo menos de ida, y en un par de meses el de regreso. Yo creo que quiero ir en agosto, septiembre, estamos en marzo y, y bueno, eso estuvo curioso porque fue el mismo día que salí de la cita de lo de la visa. Son casualidades, ¿no? Pero Carl Gustav Jung plantea que no hay casualidades, sino que todo está sincronizado. Pero bueno, las 10 tareas de la semana 3 se llama recuperar una sensación de poder, yo le puse recuperar el poder. Hoy terminé estas tareas y me estoy dando la tarea de hacer este video, tercer video consecutivo del Camino del Artista. Estaba pensando si ya subir editar estos 3 videos y subirlos en YouTube, porque quiero pues registrar este curso, a ver si al final del curso hay algún avance significativo con mi carrera y mi creatividad y con mi vida y mis finanzas. Y bueno, la primera tarea era describir la habitación de tu infancia, o sea, de mi infancia. Eh, bueno, quiero decirles que casi todas las tareas, si no es que todas las tareas de esta semana me tomó un buen rato hacerlas, o sea, sentarme enfrente de el iPad a escribir o de la libreta, pues en el caso de alguien que lo haga a mano. Ya les había platicado que yo lo hago en el iPad, pero escribo con la pluma del iPad, no es que estoy tecleando, porque sí me gusta mover la mano y siento que estoy escribiendo en una libreta. Y me costó un buen de tiempo, o sea, de sentarme enfrente del iPad a pensar y cerrar los ojos en esta primera tarea de escribir la habitación de mi infancia. Bueno, cuando estaba chiquito mis papás se cambiaban de casa cada par de años y no supe qué habitación escoger. Ya después escogí pues el departamento donde duramos más tiempo viviendo antes de mudarnos a esta casa donde vivo ahorita. Y eh, bueno, escogí esa habitación porque es donde me convertí de niño a adolescente, vivimos muchos años. La habitación tuvo diferentes formas de decoración, la tenía llena de pósters de revistas y artistas y clavos y cosas y cuadros. Y luego un día mi mamá quitó todo y la pintó muy bonito, como con una esponja, así como difuminado. Pasé muchas historias en ese departamento, buenas y malas. Me empecé a acordar, ¿no? De todas las vagancias que hacía. No, bueno. Y describí ese cuarto, donde tenía la cama, cómo era mi cama, me acordé que tenía unas literas, me acordé que mis papás guardaban tiliches abajo de mi cama y yo odiaba eso, tener la cama llena de tiliches, un balconcito que tenía la ventana, el closet que era muy grande, pero lo compartía con mi papá. Luego un tiempo mi papá tuvo su respirador ahí, porque mi papá, bueno, ya falleció, pero era arquitecto, entonces en mi cuarto tenía el respirador con plumas y plumones y reglas, o otro tiempo para los arquitectos, ¿no? Mi papá nunca usó computadoras. Bueno, esa fue la tarea uno, describir la habitación de tu infancia. La tarea número 2 era escribir 5 rasgos míos de cuando era niño. Eso también me tardé un buen rato porque dije, ¿cómo era yo cuando era niño, no? Entonces me empecé a acordar. La tercera tarea era 5 logros de tu infancia y 5 comidas favoritas de tu infancia y comer alguna. Ah, esta tarea no la hice. Pero bueno, escribes 5 logros de tu infancia. Eso está complicado porque cuando eres niño, pues no piensas las cosas como que son logros, pero bueno, son cosas personales, pero por ejemplo, uno es que desde niño supe trabajar a los 13 años, que bueno, ya eres como un adolescente, yo ya trabajaba en una nevería. Eh, Puse aquí que superé cualquier abuso y violencia viviendo en mi propio mundo. Yo tenía un mundo en la cabeza y en mi cuarto con telas y peluches y cuando me encerraba en mi cuarto yo hacía ahí mis premios y mis concursos yo solo, ¿no? Y cantaba frente al espejo. Fui un niño cariñoso, aprendí de arte, moda, música y literatura por mis propios medios. O sea, me acuerdo que yo me iba y me compraba mis libros, mis CDs. No tenía internet, ¿no? No tenía computadoras. Pues yo tengo 40 años, a los 13 años era en 1997. Entonces, y previo a eso, pues cuando estaba chiquito, mis papás me compraban mis libros que yo quería, revistas,
aprendí a coser con una aguja, etcétera. Entonces, bueno, mis comidas favoritas de la infancia, ese se me brincó hacerlo, pero bueno, todavía estoy a tiempo. Bueno, se podría decir, ayer me fui a comprar una malteada. Entonces, de la nada, me levanté en la mañana. Mira, eso es una cosa del libro. Vamos a apuntarlo. Porque justamente ay, estaba pensando ahorita que... ¿Dónde está la pluma? Aquí. Sí, sí la hice esta tarea, entonces sí la hice. Estaba pensando ahorita que conforme vas avanzando en este libro te vas a ir dando cuenta que empiezas a hacer las tareas y las actividades de manera inconsciente. O sea, para mí ya levantarme a hacer las páginas matutinas, las morning pages, ya es natural. Ya no es una cosa que digo, ay, tengo que hacer la tarea. Otra tarea que no he cumplido, de las que son semana con semana, es escribir en una página, en una hoja, 5 veces al día, tres afirmaciones. Y luego leer las afirmaciones en la mañana y en la noche. Pero bueno, me voy a seguir disciplinando porque tarde o temprano tengo que agarrar estas rutinas, como las páginas matutinas que ya ni me la pienso. Me levanto en la mañana, voy por un café, un vaso de agua, me siento y las hago y realmente sí, sí sirven de manera increíble estas páginas matutinas para sacar todos los primeros pensamientos de la mañana. Bueno, 5 comidas favoritas de tu infancia y comer alguna. Y ayer, no sé por qué estaba aquí en la casa, ayer sábado fue como un doble domingo contándolo con hoy. Y tenía mucho antojo de ir por una malteada. Y agarré el carro y fui a Carl's Jr. Y agarré el carro y fui a las hamburguesas más cercanas y me compré una malteada de chocolate, cosa que en la vida hago. Entonces se puede decir que cumplí esa tarea porque las malteadas y el helado eran de mis comidas favoritas de niño. Ya como que de grande no me las permito tanto. La tarea número 4 era escribir 3 malas costumbres que interfieran con tu desarrollo personal. También estuve un rato frente a la página pensando porque 3 malas costumbres son muy pocas. O sea, realmente estoy muy consciente de todas las malas costumbres y cómo me pongo el pie yo mismo para mi desarrollo personal. Después escribí, después la tarea número 5 es enlistar a 3 amigos que te nutren, o sea, intelectualmente o en tu vida y sus rasgos. O sea, cuáles son esos rasgos de estos amigos que nutren tu vida. Eso estuvo bonito porque de pensar en tantos amigos que tengo, pues ir descartando, ¿no? Decir, bueno, esta persona sí es mi amigo, pero ¿cuáles son sus rasgos que me benefician? Entonces te vas dando cuenta que estamos muy rodeados de muchas personas y no toda la gente que tenemos alrededor nos nutren. Y 3 amigos estuvo bien. Y escribir esos rasgos, ¿no? Después la tarea número 6 era llamar a un buen amigo que te trate como si fueras tú una persona brillante. Y fíjate que esta persona que llamé no era de la lista de estos amigos que me nutren. Es una persona, la pude haber enlistado ahí, pero me acordé después. Dije, ¿quién con que hablo de vez en cuando me hace sentir y me dice cosas y me escucha, pero me hace sentir una persona brillante? Y le hablé a una amiga que hoy hablamos por teléfono como media hora. Hablamos de otros temas, no le hablé para decirme, hazme sentir una persona brillante. Literal hablamos de cómo lava los tapetes de su casa. Pero hablamos un rato por teléfono, teníamos como 6 meses sin hablar. La tarea número 7 era hacer una hora de tu brújula. Esto es un tema que también estuve como leyendo y investigando a qué se refiere, pero es dedicar una hora a hacer algo muy enfocado que te centra. Puede ser desde limpiar tu casa, lavar los tapetes. Ahí está otra sincronicidad, ¿no? Porque mi amiga estuvo platicando conmigo de que a ella le hace sentir bien lavar sus propios tapetes. Yo le dije, ¿por qué no los mandas lavar si te quita todo el día? No, porque me hace sentir bien, como centrado, como que estoy aquí en mi casa. Entonces ahí está otra sincronicidad. Eh, Dice que también hacer tu brújula es hacer arte o contemplar arte, ¿no? Meterte en una galería y ver arte, o a lo mejor hojear un libro, o ver en internet obras de arte, qué sé yo. Yo lo que hice fue que de las vidas imaginarias, una de ellas era ser artista plástico y había montado yo mi mesita con pinceles y pinturas y colores y espátulas y cosas que yo tengo, papeles, libretas, que quiero pintar y dibujar. Es algo que siempre me ha gustado hacer sin tener un enfoque en exponer o vender arte, simplemente me gusta hacerlo. Y hoy lo hice, me senté y puse música en Spotify
Puse música como ambiental, no puse nada de que cantado o así. Y empecé a ver las pinturas, ¿no? Algunas ya estaban secas, otras las tuve que revolver. Y pues para probar el color empecé a pintar hojas. No hice ninguna pintura así trascendental, pero estuve pues una hora pasadas, yo creo. Sí hice dos pinturas así en una hoja de una agenda, pero era para checar las pinturas. Y bueno, ya está ahí, entonces yo creo que ya todos los días me puedo sentar a hacer algo. Después la tarea número 8 era hacer una lista de 5 personas que admiras y sus rasgos. Y también enlistar otras 5 personas que admiras en secreto y escribir sus rasgos y pensar cuáles de estos rasgos puedo yo cultivar en mí. Entonces son prácticamente 10 personas. También esta me tomó un buen rato porque no quería escribir personas que admiro así, famosos o del pasado, ¿no? Así que David Bowie, Madonna, Steve Jobs, es muy obvio, ¿no? Entonces, algo que hice fue que me metí a Instagram y empecé a ver a las personas que sigo y dije, a ver, y ahí también fue como una depuración porque iba diciendo, no, no, no. O sea, cuánta gente que uno sigue pero no admira. Y para mí es muy importante que mis amigos tengan rasgos admirables. Por ende, supongo que también es importante para mí tener rasgos pues, que otros admiren. No sé si son un poquito egocéntrico o no, pero da igual. Am, y bueno, me costó hacer esta lista de 5 personas que admiro. Busqué que fueran personas que están en mi círculo, que están en mi ciudad o en mi ambiente o en mi industria. Y slash, cuál es ese rasgo que admiro. No sé, la manera en que manejan sus carreras, sus finanzas o si pertenecen a alguna asociación o hacen mucho ejercicio, no sé, cosas así. ¿Y por qué las admiras, no? Y luego 5 personas que admiras en secreto. Y dije, esto está muy raro. ¿A quién admiro en secreto? O sea, como que no me atrevo ni a admitírmelo a mí mismo y me di cuenta, pues que sí hay varias personas que, que admiro en secreto y ¿saben de qué me di cuenta? Que algunas de estas personas que admiro en secreto a veces no son muy de mi agrado. Entonces me di cuenta que no son de mi agrado, tal vez porque tengo celos o envidia, ¿no? Que es algo difícil de aceptar y decir, esta persona como que no me cae bien, pero creo que en el fondo a veces alguien no nos cae bien porque tienen un aspecto de nosotros que no estamos dispuestos a aceptar. En este caso estuvo padre porque fue un aspecto positivo darme cuenta, slash, qué es lo que admiro de esa persona, cuál es ese rasgo. No está aquí en las tareas, pero me voy a dar la tarea de buscar a estas personas o de alguna manera hacerles, externarles mi admiración. Por ejemplo, hay un artista aquí de la ciudad de Guadalajara, eh, que está en mi, no está en mi círculo social, pero pertenecemos como al mismo gremio, no sé. Y nunca hemos conectado, nunca hemos conectado, no hemos logrado ser amigos, digo, nos saludamos y todo, pero nunca hemos conectado. A mí me parece que podríamos ser buenos amigos, hoy que lo estuve pensando, pero es un artista plástico y bueno, artista, pinta y hace esculturas y tiene un taller, y etcétera. Y estaba pensando que a lo mejor una forma, no de acercarme, pero pues comprar una obra o ir a alguna exposición que tenga. O sea, como que entrar a su mundo, no nada más buscar e ir a comer, sino pues, no sé, a mí me gustaría que alguien viniera a mi concierto, por ejemplo. Que si doy un concierto o tengo una tocada, pues que vinieran. Eso me hace sentir bien. Y y sus rasgos que yo pueda cultivar en mí. Entonces también al acercarme a estas personas que admiro, empiezo a ver de qué tienen ellos que puedo cultivar en mí. Me cambió el chip totalmente así. Fue una epifanía que dije, wow, o sea, realmente no conecto con estas personas porque a lo mejor secretamente soy fan de ellos. Pero pues sí, es la realidad. La tarea número 9 era escribir 5 personas que ya hayan muerto y me hubiera gustado conocer. 5 personas que ya hayan muerto y me gustaría pasar un tiempo en la eternidad con ellos. ¿Y qué rasgos encuentro de estas personas en mis amigos? También me tardé mucho porque también se me haría muy obvio 5 personas que hayan muerto y me gustaría conocer y decir así de que Einstein, Bowie, Napoleón, no sé, o sea, no quise pensar en obviedades, entonces me puse a pensar eh, qué artistas murieron recientemente. De hecho, me metí a investigar en Google así de artistas que murieron el año pasado, actores, escritores, poetas, o en años anteriores, o sea, más de mi tiempo. Me puse a pensar
pues en amigos míos que han fallecido, una amiga mía que falleció hace muchos años, en mi papá, en uno de mis mejores amigos que falleció también 2 meses después que mi papá, en el 2023. Am, 5 personas que hayan muerto me hubiera gustado conocer. Obviamente no estaban ellos, pero sí fueron, la pensé un rato. Y sus rasgos, ¿no? 5 personas que hayan muerto y me gustaría pasar la eternidad con ellas, pues puse a mi papá, ¿no? Porque era mi papá y el amor que él me daba, mi amiga Mariana, porque éramos muy parecidos. Y después de estas 10 personas, escribes al lado de su nombre, bueno, yo lo hice al lado de su nombre y una diagonal y los rasgos que me gusta o me gustaría vivir de ellos, no sé. Y entonces pensar qué rasgos tienen estas personas que yo encuentro en mis amigos. Estaba un poco raro porque después cuando lo leí en El Camino del Artista, o sea, como que yo transcribo las tareas, pero nada más pongo lo que se tiene que hacer. Pero aquí decía, tus deberías pueden estarte diciendo que admiras a Edison cuando tu corazón pertenece a Houdini. Entonces, no, primero no lo entendí muy bien, después sí. Por ejemplo, aquí puse una persona que yo admiro. O sea, no es que lo admire y tengo un póster de él en mi cuarto. Es una persona de las que admiro en secreto. Eh, y es una persona, es un vato que tiene OnlyFans y que tiene un Twitter y que está guapísimo y que tiene un cuerpazo y que pues todo su contenido es pues como contenido para adultos. Es una persona que conozco en persona, que se junta con amigos míos, bueno, no vive aquí en mi ciudad, pero admiro muchísimo la liberación que tiene. Porque es una persona, pues que si la conoces en persona es muy buena onda, está muy guapo, es una persona normal, bueno, no normal porque está muy, muy, muy bello, pero no ves a la figura de internet ahí. Entonces se me hace muy admirable la capacidad que tiene en internet de presentar su persona así, y es algo que yo quisiera tener, no tanto de subir cosas así en línea, sino esa seguridad física, porque creo que a veces peco un poco de tener dismorfia, o sea, realmente, o sea, hay días que odio mi físico, odio mi cuerpo, odio mi cara, mi pelo, mi edad, mis poros, mis ojeras, mis brazos, no sé, o sea, no me gusto al 100% y me gustaría, así como estoy, porque siempre estoy pensando de no, me voy a meter al gimnasio y ya que tenga ese cuerpo voy a subir una foto sin playera y así. Entonces esa seguridad a mí se me hace admirable, no sé si suena muy superficial, pero bueno. Eh, pero al lado de estos nombres puse un corazoncito y a esta persona no se lo puse, porque realmente al darme cuenta que si admiro a esta persona por algo que yo debería de hacer, o la admiro realmente desde un lado, como dice aquí el camino del artista, um, que dice, tus deberías podrían estarte diciendo que admires a Edison cuando tu corazón pertenece a Houdini. Entonces, por eso puse un corazón al lado de algunos nombres y al lado de esta persona no puse un corazón porque aunque admiro esa parte, no es una cosa que yo sienta que mi admiración venga desde algo, eh, pues del amor, ¿no? O sea, es una cosa superficial. Bueno, entonces escribí los rasgos que tienen estas 10 personas. Bueno, esta persona es de las otras que admiro en secreto, pero estas personas que ya murieron y me hubiera gustado conocer y que ya murieron y me gustaría pasar un tiempo en la eternidad con ellos, escribí las razones de cada uno. Por ejemplo, de mi amiga Mariana que falleció, eh, admiraba mucho que yo me reflejaba en ella. O sea, éramos muy parecidos, entonces estar con ella era muy bonito porque no era tan complicado como con otras personas que a veces no nos entienden, que parecen no entenderme y no estar cómodas conmigo. Con ella era increíble porque escuchábamos la misma música, nos gustaban las mismas películas. eh, no sé, era muy, muy relajado estar con ella. Entonces aquí puse pues un amigo para hablar de todo y sentirme reflejado en alguien. No sé ni qué estoy haciendo, la verdad, pero supongo que al sacar todo esto, la autora del Camino del Artista ya tiene probado y comprobado que son cosas que tenemos que externar de nosotros, por más que sean partes superficiales de nuestra vida. Eh, y la tarea número 10 era comparar esas dos listas y hacer esto. Entonces, pues esa fue la semana 3 del Camino del Artista. La semana que va a empezar mañana es recuperar una sensación de integridad. Y todavía tengo pendiente leer el intro del libro y el capítulo 1 para poderlo subrayar con un marcatextos, porque sí estoy subrayando del libro frases que me parecen interesantes.
y que de las cuales no me quiero olvidar. Me gusta mucho subrayar libros y revistas y recortarlos y doblar hojas. No soy tan perfeccionista con esto. Pero bueno, mañana empiezo la semana 3. Ya, por ahí le voy a dejar hoy porque, como les digo, no me quiero sentir tan comprometido. O sea, no quiero que este libro me haga sentir mal. Como me está gustando mucho, no quiero que me haga sentir mal de decir, ay, no hice una tarea, soy el peor. Entonces, ahorita que ya termine, ya está por terminar mi día, son las 5 de la tarde, me quiero sentar a ver tele y en mi computadora a redactar todo lo que tengo que hacer en la semana, porque esta semana se me viene muy cargada. Pero esta semana creo que ya tengo la energía necesaria para empezar con una buena rutina. Pero quiero hacer una rutina que pueda seguir. Nunca he sido de rutinas, me parecen aburridas, me parece que la vida debería de sorprenderme y ir go with the flow, ¿no? Así como decir, ay, pues voy a ir aquí, voy a ir allá, pero quiero probar un tiempo de mi vida, aunque sea unas semanas, un par de meses, ahora que ya estoy adquiriendo fuerza de voluntad a través de el haber dejado de tomar alcohol y usar drogas o lo que sea, me siento pues imparable, ¿no? Me siento poderoso. O sea, como logré hacer algo de mi vida que para mí era imposible y muy fuerte, ahora todo me parece que lo puedo lograr. Entonces esta semana quisiera hacerme una rutina muy muy simple, tipo decir, me voy a levantar todos los días a X hora. No soy muy de levantar, o sea, sí he tenido tiempo que me levanto a las 6:30, 7 de la mañana, pero ya me di cuenta, y es lo que hablaba en TikTok con estos libros de El Club de las 5 a.m. y la gente exitosa se para a las 6 a.m. y mientras tú duermes yo ya corrí un maratón y trepé un cerro, como que todo eso eh, no me gusta sentirme en competencia conmigo mismo y con un libro. Ya descubrí que me gusta levantarme últimamente un 8:30, 9, pero bueno, voy a poner la alarma esta semana a cierta hora y quiero todos los días levantarme a la misma hora. Por ende, irme a dormir a la misma hora. Ahora voy a cambiar, en lugar de levantarme y hacerme un café y lavarme la cara y empezar el día y luego hacer las páginas matutinas, quiero levantarme y no sé, darme un trago de agua y brincar al cojín de meditación, porque antes de hacer las páginas del artista, quiero meditar. Porque cuando estoy haciendo las páginas matutinas, realmente ya estoy viendo mensajes de WhatsApp, ya estoy en la computadora, o sea, ya empieza el día, ya están los ruidos de allá afuera. Entonces ahora lo que quiero es brincar de la cama al cojín de meditación, así con ese frito de la mañana, de las primeras horas. Me gustaría levantarme un poquito antes, la verdad es que las 6 de la mañana, 6:30 es una hora muy bonita, sobre todo cuando meditas, porque como que todavía está, eh, no sé, la ciudad en silencio, los perritos dormidos, todavía no hay tantos pájaros, no hay tanta luz, anyway. Entonces quiero pararme a meditar y luego ya irme a las páginas del artista, con las páginas matutinas, perdón, con la cabeza un poquito más. Es que siento que meditar es como limpiar la basura de la computadora. Entonces, si medito después de hacer las páginas matutinas, ya traigo muchas cosas en la cabeza. Quiero empezar otra vez a ir al gimnasio a la 1 de la tarde, que es cuando se va el instructor y las señoras mañaneras, etcétera, y está solo el gimnasio. Quiero volverlo a hacer, porque había estado haciendo ejercicio en el cuarto con videos y con ligas y mis pesas, pero quiero ir al gimnasio. Entonces, bueno, quiero apuntar esas cosas importantes para mí que no voy a dejar de hacer y entre una y otra, pues ya dejar que la vida te sorprenda, pero quiero empezar con una buena rutina y me estoy empezando a dar cuenta que el camino del artista empieza a funcionar por sí solo. O sea, la semana 3 realmente, si ustedes están llegando ya a la semana 3 no sé por qué hablo un público, ni siquiera sé si voy a subir estos videos. Ahorita traía ganas de estos videos que los estoy grabando con el photoboot de la MacBook Air, que me compré una computadora nueva, entonces en el photoboot y con el micrófono los grabo, o sea, no los estoy pensando para YouTube, pero sí para llevar un registro, pero estaba pensando, como ya están ocupando varios gigas aquí en mi compu, pegar estos videos, editarlos y subirlos en YouTube y ver si alguien está empezando el camino del artista y te sirve esto o pueden poner un comentario. En fin, me estoy dando cuenta que la semana 3 al llegar aquí, empiezan a funcionar las cosas, no por sí solas, pero fluyen más. En fin, esta fue la semana 3 del Camino del Artista de Julia Cameron. Realmente una gran experiencia en este tipo de libros. Tengo muchos sueños en cuanto a mi carrera artística y espero que este libro me ayude a cumplirlos. He leído de muchos artistas que dicen que su carrera cambió casi mágicamente cuando terminaron este curso o a la mitad. Entonces vamos viendo si sí es cierto, porque
Pues me considero que soy disciplinado. No soy perfecto, nadie puede ser perfecto, pero tengo muchas ganas de hacer muchas cosas en cuanto al arte y en cuanto a mi vida. Y este libro llegó a mis manos por alguna razón. Bueno, saludos.